Vamos a comenzar. Gracias, Gema. Gracias, Rocío. Y a todas las familias. Como dicen, en Crianza con Cariño, hay familias afectivas y aquí nos encontramos. También nuestra Fina Sanz dice eso, ¿no? Las familias que nos adoptamos, nos juntamos. Y bueno, aquí estamos una familia construida. Y me gustaría empezar con un pequeño poema de María Ferrada. Es una escritora chilena, una mujer que me sorprende porque busca, recupera las palabras de los niños y de las niñas. Entonces, si me permiten, voy a leer algo de ella para iniciar. Dice, ahora miremos el cielo. Hablemos del día en que antes de ser tú, fuiste nube. Sí, antes, mucho antes. ¿Te acuerdas? Y tu pasatiempo era atravesar el cielo volando. Ya te acordaste seguramente. Cuando eres pequeño o pequeña, te conviertes en todo. Dragón, oveja, elefante. Todos los animales sobre el fondo celeste. No, por favor, no me digas que no te acuerdas. Si desde ese día busco y busco y busco entre mis recuerdos uno tan liviano como ese, el día en que también yo una vez fui nube, viento, sol, y era el color anaranjado de todos los días. ¿Te acuerdas cuando fuiste nube? Y es que cuando somos palabras, las palabras nos habitan. Bienvenidos a esta sesión. Gracias por estar aquí. Gracias, Gema, Rocío, y con esto empezamos. Muy bien. Pues muchas gracias, Armando. Muchas gracias, Gema. Y pues bueno, pues yo siguiendo un poquito la línea de Armando y como educadora sexual infantil y educadora sexual humana que soy, pues solo les compartiría un muy pequeño pensamiento que dice, una buena o un buen educador sexual es aquel que ama lo que hace, amando a quienes dirige lo que hace. Este es un pensamiento de Juan Antonio Fernández. Muchas gracias. Muchas gracias por iniciar de esta manera. Armando, Rocío, gracias por el tiempo, por el compromiso. Me parece que esta forma de iniciar nos habla del componente afectivo, reflexivo, humano de la sexualidad. Entonces, es algo que queremos, que sepan. Le vamos a pedir que... Bueno, ahorita ya seguimos. Pues muy buenas, sí, es que me sacó de onda ver las imágenes. Esta es nuestra segunda charla sobre educación sexual infantil, consejos en educación sexual infantil, y me da muchísimo gusto estar con ustedes, que se den tiempo, que le den prioridad, porque es una prioridad para el desarrollo, es importantísimo para el bienestar. Así que si de estos 100 que estamos ahorita aquí, me llevo algo, comparto algo, cambio algo, estaré aportando para construir una sociedad sexualmente más saludable. Entonces, eso pues es muy hermoso según nuestra concepción. A mí los invito a Rocío y a Armando, a Jorge Armando, me gustaría preguntarles qué les ha gustado de esta labor tan linda de ser educadora o educador sexual infantil. ¿Qué les ha gustado? ¿Qué nos gustaría compartir? Ay, pues si gustan, comienzo yo. Pues la verdad es que pienso en eso. ¿Qué me ha gustado más de ser educadora sexual? Y pues pienso en un montón de situaciones y experiencias y un montón de personas que he tenido la oportunidad de conocer y en diferentes niveles en los que he podido
trabajar. Y la verdad es que creo que todo me ha gustado de ser educadora sexual. Pero si tuviera que escoger algo en especial, eh, diría que lo que más me gusta de ser educadora sexual infantil es precisamente estar en contacto con las infancias, trabajar con los niños y con las niñas, mirar que cada vez que voy a entrar a un grupo, ya sea de preescolar, primaria baja o cualquier nivel, pues sí, de primaria, que son los que muestran como más curiosidad, son como más expresivos, que tienen un lenguaje corporal a flor de piel. La verdad es que para mí lo novedoso de entrar a cada grupo, lo novedoso de mirar a los niños y a las niñas con esa frescura que tienen para transmitir sus pensamientos, sus ideas, sus inquietudes, sus dudas. Cuando estoy presentando algún material o cuando estoy trabajando con ellos y ver, por ejemplo, sus posturas, ¿no? Entonces, trabajar la educación sexual con las infancias, pues creo que es algo de lo que, no sé, ¿no? Me siento muy contenta, muy satisfecha, porque sé que lo que llego y intento transmitirles, ellos lo transforman. A veces, como dije ahorita Armando, con la palabra, ¿no? Yo llego con una palabra, llego con una estructura y ellos me transforman eso en algo bonito, algo importante, algo significativo. Y entonces, eh, eso le da como el toque a cada uno de los grupos, ¿no? Y creo que eso es lo que me gusta, aparte de trabajar con todas las poblaciones, porque el ser educadora sexual, pues implica no solo trabajar con las infancias, como les digo, pues también trabajar con las docentes, también trabajar con las familias, que finalmente son las que pasan más tiempo con los niños y las que educan realmente a los hijos, trabajar con las personas que se están formando, los docentes o las personas los profesionistas que llegan a formarse como educadores sexuales. Todos tienen un gran tesoro, una gran experiencia personal y cuando empezamos a hablar de estos temas de sexualidad y ponemos todas estas mitos, prejuicios que venimos cargando y empezamos a educar, pues la verdad es que sí hay toda una transformación. Entonces, pues, ¿qué me gusta más de ser educadora sexual? Pues eso, estar en el ejercicio de la docencia, ¿sí? Con todas las poblaciones. ¿Tú qué opinas, Armando? Muy bien, pues mira, me resonaron. Yo ocupo mucho la palabra resonar, como cuando en Sí. el corazón resuenan sonidos, ¿no? Campanas, voces. Y cuando te escucho muchas voces, demasiadas voces que me resuenan. Y lo primero que me hace pensar es que los niños tienen muchas voces también. Es decir, si yo me acuerdo en mi infancia, y voy a atreverme a compartir una imagen, la pregunta que me hace Gema o nos hace Gema sobre qué me llevó a este rol, yo pensaría que miremos esta foto. Una de las voces que me atraviesa y cuando te escuchaba, Rocío, es que escucho la voz de ese niño que era Jorge. Veo esta imagen y me pongo a pensar que quien la vea si le resuena algo de esta imagen. Es decir, cuando uno educa, cuando uno se acerca a un niño o una niña, pues siempre viene la representación de algo. Y a mí me viene la de la paternidad. Obviamente esta foto no es mi papá, pero la imagen sí me hace pensar mucho en mi papá. Y me hace pensar mucho en mi hija también. Y es una foto que, si ustedes la ven, pues es posible que a veces no nos dicen cómo ser papá y cómo ser mamá. Me encantaría encontrar el libro, y más que ahorita mi hija tiene 17 años, ¿verdad? Y está en la aventura de su vida. Pero desde chiquita creo que esa aventura era compartida también para mí.
Y déjenme contarles que esta pregunta de educar sobre la sexualidad me hace pensar en los afectos, los cariños, los amores. Y en mi camino, en los barrios donde yo he andado, he educado, pues pienso que muchos de nosotros los hombres necesitamos mucho aprender de esto. Cómo enseñar afectos. ¿Habrá una pedagogía del afecto, del cariño? ¿Cómo sería esta pedagogía que yo a veces me pregunto, ¿mi papá habrá aprendido algo de su papá en un pueblo perdido como el de Pedro Páramo? En un pueblo donde verdaderamente era un fantasma ese pueblo, perdido entre Veracruz y entre Puebla. Y pienso en mi mamá también, una mujer que se lanza a la aventura, a nuevos territorios, lanzada y expulsada seguramente de una Oaxaca donde el poder sobre las mujeres es terrible. Entonces, un camino que me hace pensar es el camino de los afectos. ¿Qué me llevó a esto? El encontrar y seguir buscando cómo construir historias de afecto, narrativas de amor y cómo los niños la viven. Recuperar sus palabras, sus historias, su poética. Para ir terminando y seguir la conversación, déjenme contarles que yo tengo muchas ideas. Una de ellas es ser artista, otra es psicólogo, pero la que más me gusta es la de ser papá, pareja e hijo. Y si ahí le busco hermano, tal vez. Y es que cuando estaba en la primaria, una anécdota es que cuando veía a un niño, un compañerito mío, que no llevaba una torta, yo le compartía la mía. Y creo que ese fue el pedacito que me dijo, yo quiero estar acompañando. Yo quiero estar cuidando. Y una figura que me cuidó mucho fue la luna, en el barrio donde se iba la luz. La luna me daba tranquilidad. Y seguramente los hombres lobos no salen en la noche para matar, sino para sentir amor, para buscar amor de la luna. Le dejaré ahí para que sigamos la conversación. Así es. Esto que dices, Armando, me recuerda, a veces pienso, ¿no? Creo que uno va conectando con la vocación de ser educadora sexual o ser educadora y me conecta con esto de las emociones o de los afectos y rápidamente les comparto también una anécdota infantil. Cuando yo era niña, tenía los pies así, como que caminaba hacia adentro, y mi mamá, que en ese momento no tenía dinero para llevarme a un ortopedista, me fue a comprar unas botitas altas, un poquito altas, y pues a mí me parecían muy de niño, ¿no? Yo muy en mi papel de niña me parecían muy de niño. Y entonces recuerdo que llegué a la escuela y además me pusieron unos calcetines cafés como de rombitos, ¿no? Llego a la escuela y un niño me dice, ¿qué tienes? Y le digo, Tenemos que vengo muy sacar la triste. foto de donde estoy. ¿Cómo? No, es que se metió una... Espérame. Ajá, Ah, ya. ¿ya? Y entonces me dice el niño, ¿qué tienes? Y le digo, vengo muy triste. Dice, ¿por qué? Le digo, es que parece, me siento como niño con estas botas y estos calcetines. Y voltea y me dice, están muy bonitas tus botas. Mi hermana le pusieron unos aparatos porque le dio polio y los aparatos son casi hasta la cintura. No te preocupes. A ti dentro de poquito te van a quitar tus botas y te van a volver a poner tus zapatos bonitos. A mi hermanita ya no se va a poder. Entonces, esa conversación de infancia que tuve, creo que para mí fue muy significativa como para saber que cuando uno se comunica a través de la palabra y a través del afecto y a través del cariño, de la empatía con alguien más, puede uno transformar la mirada de las situaciones desastrosas que estamos viviendo o de las situaciones dolorosas en ese momento como niños, ¿no? Porque efectivamente
son unos zapatos, no tienen mayor trascendencia, ¿no? Pero bueno, los niños y las niñas, efectivamente, cuando tenemos esas edades, lo vivimos como algo pues feíto o que se burlan de nosotros o algo parecido, ¿no? Pero bueno, pues Sí. así pasan las cosas. Sí. A mí Sí, Gemma. me gusta mucho todo lo que están compartiendo porque por un lado me habla de que la educación sexual, ser educadora sexual o educador sexual infantil, evidentemente parte de nuestra historia, por un lado, ¿no? Por otro lado, hablaron de la pasión que es educar en sexualidad, de cómo me llamó mucho la atención esa imagen que compartiste, Armando, porque el Señor se ve pues como disfrutando, como gozando, como bien entregado a ese contacto que esté ahí. Y de repente, cuando logras pasar los temas de la disciplina, el control de grupo y todo eso, y un grupo fluye, pues te puedes encontrar así de gozosa o de gozoso, ¿no? Al educar en sexualidad infantil y cómo esta pedagogía de los afectos, pues quizá empieza con esa entrega, con ese afecto abierto y a la vez pues medido como profesional que tienes que ser hacia el grupo y cómo eso puede hacer que fluya todo y además en sexualidad pues sería imposible educar sin tocar los afectos, ¿no? Sin involucrarlos. Y qué padre poder tener a lo mejor un momento donde puedas ser sin protagonismo, sino como un puente de ser esa experiencia como la de los zapatos, donde alguien pueda decir, oye, pues mi cuerpo es valioso, ¿no? O ser esa luz o ser esa luna para poder alumbrar el camino, las decisiones, la empatía, el amor, etcétera. Muchas gracias. Oigan, y me imagino que dentro de todos estos años que tienen un montón de tiempo trabajando, ay, que ya ni los dejé presentarse por si ahorita que respondan, por si se quieren presentar, aunque me parece que sus palabras los están presentando, ¿no? A ti, Rocío, y a ti, Armando. Pero hay muchas, pero alguna experiencia que les gustaría compartir que les haya generado un aprendizaje especial, un aprendizaje, pues que en este momento consideren valioso de compartir. Híjoles, pues sí, yo creo que también podrían haber muchas experiencias de aprendizaje, ¿no? Algunas tienen que ver, yo creo, con los miedos de no poder hacerlo bien. Otras experiencias pueden ser, pues sí, más conectadas con tener la capacidad suficiente para transmitir lo que se dice, ¿no? Lo que uno quiere transmitir. Y también creo que otro de los temores para educar en sexualidad, pues también pueden ser el no saber comunicarnos y que no llegue todo lo que deseamos a nuestra población. Entonces, por ejemplo, me gustaría compartirles una pequeña, pues no es pequeña anécdota, ¿verdad? Cuando yo inicié como educadora sexual, después de que me formé como educadora sexual y que empecé a hacer mis prácticas educativas, pues formé un primer grupo, pues con mi hija, que en ese momento estaba en la etapa de la pubertad, con un grupito de amigas y amigos de ella. Entonces, les di un curso de sexualidad infantil, hablamos de diferentes temas, ¿no? Desde estos temas que tienen que ver con el cuerpo, con el desarrollo del cuerpo, hablamos de los afectos, del cariño, del amor, de los enamoramientos, de los sentimientos intensos hacia los amigos.
pues también hablamos de su capacidad de expresar lo que les agrada, ¿no? Hablamos también, pues, por supuesto, de cosas del erotismo y hablamos también de ser mamás y papás. Y yo pensaba que, pues bueno, había sido solo una práctica. En ese momento, pues les digo, pues era mi temor hacerlo bien, ¿no? Tener buenos contenidos, transmitir lo que quería transmitir. Y pasaron los años y estas chicas, estos chicos, pues algunos se fueron, no los hemos vuelto a ver, pero mi hija ha seguido en contacto con algunas y cuando vienen esas chicas que en ese momento eran adolescentes y luego me recuerdan lo que fui y además me dicen que llegué a tocar sus vidas, que llegué a ser parte importante o que soy parte importante de sus vidas por lo que les transmití y que además una de ellas, por cierto, pues está formando como educadora sexual, me dice, es que lo que nos diste, pues aunque en ese momento algunas cosas decíamos, wow, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Pues sí nos tocó profundamente y pues yo quiero ser un poquito y transmitir, igual que tú, los conocimientos de educar para la vida. Entonces, pues sí, para mí esa es una experiencia bonita que pues he tenido como educadora sexual. Claro, ha habido otras, ¿no? Como les digo, que en las que he aprendido de mis errores porque a veces llegamos, sobre todo cuando estamos comenzando a ser educadoras sexuales, yo por lo menos en lo personal, llegar a ser a un grupo y no poder identificar alguna emoción, alguna necesidad de afecto o alguna necesidad de De conocimiento tu de cámara, alguien, Nadia. pues a veces sí me Nadia. genera una gran preocupación. Espérame un segundo, Rocío. Ay. Rocío, espérame un segundo. Espérame un segundo. Bueno, creo que no. Te está escuchando ahí. Bueno, ahí hay está resolviendo ahí, Gema, Sí. hay una situación del micrófono. Entonces, en un segundito ahorita lo resolvemos. Bueno, así pasa con las palabras también, ¿verdad? Y ahorita que pasa esto me hace pensar, ¿sabes qué, Rocío? Que de repente cómo las palabras y los gestos dicen cosas de la vida. Es decir, la sexualidad tiene que ver con las palabras, pero las palabras también están en los silencios, están en los gestos, en los actos y en los sueños. Es decir, si la identidad de género, si el cuerpo, si los amores entran por las palabras, también entran por los gestos. Ahorita como te veía, como estás haciendo gestos, ¿verdad? Sí. Y me hacías pensar Rocío. sobre los... Ajá. ¿Mm? Rocío, es que le puedes quitar ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Ah, Es desde... cierto, ya se había Perdón, apagado. No me di Armando, cuenta. decías de los gestos que veías en ella cuando compartía, pues, Ah, sí, experiencias. Ajá. es que me quedé pensando que ahora en esta educación, y por ejemplo ahorita que el micrófono es muy evidente, pero hay muchos papás o maestros que a mí me ha tocado que realmente quitan el micrófono a los niños, o sea, se anula la palabra de las niñas y de los niños. Y sobre todo en el tema de sexualidad, que tiene que ver con afectos, con erotismo, con cómo nos vemos como papás o como mamás. Entonces, bueno, no le quiero quitar la palabra a Rocío, me gustaría como que continuara. Adelante, adelante. Sí, creo que ya estaba terminando, ¿no? Con esto de los errores al estar en algún grupo y a veces son tantos los niños y las niñas con las que estamos que yo quisiera que mi cerebro se multiplicara en los
veintitantos que están en el grupo y poder precisamente hacer esa lectura del cuerpo, de los gestos, de la mirada, de la postura que tienen para poder entender lo que está sucediendo. Porque hay niñas muy extrovertidos que tú dices una palabra y corriendo se sueltan y hablan y participan y dicen y se paran y lo dicen con todo su cuerpo. Pero hay otros que están muy en silencio, muy calladitos. Y creo que esos han sido mis aprendizajes mayores. Esos que están calladitos en el rincón o muy calladitos con una postura así como haciéndose muy chiquititos, yo al principio honestamente no los miraba. Me costaba trabajo verlos, pero cuando yo tenía que hacer o tengo que hacer algún informe de cómo están, qué salió en algún grupo, me doy cuenta, a ver, y el niño tal, ah, caray, no lo vi. Entonces, esas cosas que a veces uno no mira, me ha hecho que poco a poco me fije más en todo lo que no es aparente. Entonces, cuando yo entro a un grupo y que veo a los 5, 6, 10 que participan mucho, procuro dirigir mi mirada hacia lo no aparente, a los niños que no hablan, no dicen, no se mueven, que están muy quietecitos, o los niños que se muestran rebeldes. Trato de dirigir mi palabra, mi mirada, mi pregunta hacia ellos para hacerlos participar. Y sí me he encontrado también con algunos niños que al principio me han dicho, recuerdo a uno de Puebla, por cierto, cuando yo entré y empezamos a platicar y a trabajar, y yo hacía alguna pregunta y lo veía él así con una postura, ¿no? Con los brazos acá y así como con la trompita parada. Y entonces yo volteaba y le preguntaba, ¿y tú qué opinas? ¿Y tú qué dices? ¿Y tú qué crees? ¿No? Y bueno, ya por ahí de la segunda sesión empezó a participar, en la tercera participó más, y ya en la última sesión que estuvimos ahí, se acerca y me dice, Miss, muchas gracias, porque la verdad, yo estaba muy enojada porque pensaba que estos temas eran temas de esos feos y sucios, pero no, ya me di cuenta que la sexualidad es algo muy bonito. Entonces, cuando saco algo positivo de alguna niña o algún niño, es cuando me doy cuenta, como dice mi hija, es que si tocas el alma o tocas, o sea, y no yo, todos los que estamos en esto de educar en sexualidad, tocamos emociones, finalmente tocamos los afectos y las necesidades afectivas de los niños. Y creo que eso es algo que a mí me da energía y me da vitalidad para seguir, porque a veces sí digo, uff, ya estoy cansada, y luego digo, no, cuando veo una sonrisa, una participación, cuando escucho un gracias, pues la verdad es que sí, me levanta el ánimo y pienso, esta profesión es una profesión muy bonita. Quiero seguir en ella. Pues vas, Armando. Te escucho, Rocío, y yo quisiera como ir mirando como qué territorios nuestros pies, a que hablabas de los pies, como papás, como docentes, hemos caminado para posicionarnos y desde dónde educamos, desde dónde miramos. Es como la metáfora de los lentes, es decir, si yo tengo unos lentes que miran desde el poder, desde el control, desde la violencia, pues eso voy a reproducir, ¿no? Pero si miro desde los lentes del buen trato, si miro desde los lentes de la equidad, desde los derechos de los niños, si miro con los lentes que voltean hacia mí mismo también y me preguntan cómo yo he aprendido a vincularme, a relacionarme, a expresar mis emociones, a cuidar mi cuerpo, pues me hace pensar entonces que un camino es que un docente, como yo lo he hecho, tengo que empezar por mí mismo. O sea, es decir, yo antes de empezar a hacer un trabajo ético verdaderamente con los niños, es decir, de respeto, de honrar su historia, tuve que ir a 3 grupos de masculinidad para trabajar mi violencia. O sea, fui a Gendes
Y los saludos desde aquí, hombres por la equidad, Amoresby, hombre renunciando a su violencia. Y lo planteo porque cuando yo he ido a hacer procesos educativos o reeducativos a la comunidad, a secundarias, a primarias, a preparatorias, pues me encuentro con compañeros maestros que todavía tienen unos lentes que no permiten mirar al otro, honrar al otro o a la otra. No solamente maestros, sino a los niños directamente. Y entonces, yo pienso que uno de los caminos que me han marcado es que, al igual cuando fui papá, tuve que reaprender o aprender cómo trabajar esta masculinidad. ¿Desde dónde, desde qué historias puedo poder hablar nuevamente que no sea la violencia? Porque en las comunidades hay una violencia terrible. Hay una educación basada como en la crueldad, en el castigo. Y eso lo aprendimos desde historias, prácticas, ideas. Entonces, algo que yo he aprendido fue una cosa que es, tengo que empezar a mirarme desde mí, desde dónde quiero enseñar y desde dónde quiero yo reaprenderme, desde dónde voy a trabajar mi cuerpo, desde qué palabras voy a hablar. Y otra experiencia que tuve muy bonita fue con pedagogos de otros países que me decían, como se enseña, también se aprende. Es decir, si yo doy un abrazo, pues el otro va a aprender que eso es importante, pero también si doy un abrazo y me lo permite el otro, es decir, si no abuso del cuerpo del otro, ¿sí? Claro. Como se enseña, también se aprende. ¿Cómo hablas? ¿Qué historias cuentas? ¿Qué anécdotas? ¿Qué miras? Y entonces hubo una experiencia que tuve con Circo Social, que lo aprendí por ahí por Montreal, en Canadá, que trabajamos el arte para transformar relaciones. Y un niño aquí de la colonia de las Águilas, aquí en Álvaro Obregón, en una comunidad súper violenta, en donde se vende y se trafica con droga, en donde los papás, pues, tienen las historias de las ausencias. Entonces, un niño cuando va conmigo y construimos un espacio de afecto donde se permite hablar de las emociones, donde se respeta el cuerpo y las ideas se honran. Y trabajamos ahí, hacíamos cuestiones de danza, cantos, juegos que liberan. Al final un niño me dijo, lo que he aprendido de usted, era un niño como de 10 años, me dijo, es que me enseñó el afecto, maestro. Lo que más he aprendido de usted es el cariño. Y cuando uno ve las historias de estos pequeños, que no son únicas, sino hay muchas, son de historias de papás que no supieron cómo demostrar el afecto. De papás que a veces tienen otra familia y rompieron ciertos códigos de alianza con la mamá, con su pareja, contratos amorosos y afectivos, es decir, relaciones de maltrato. Y el niño ve esas ausencias y a veces se identifican con esos papás. A veces tienen esas historias. Y para terminar, hay una historia, obra de teatro que se llama El Ogrito. Y la historia del Ogrito es un ogrito que no quiere ser ogrito, porque el ogrito pues se come a las personas. Y el niño dice, yo no quiero ser ogrito, no quiero convertirme como mi papá, el ogrito. Y la historia se trata de cómo ese ogrito no quiere ser el ogrote de papá. Y es que los cuentos, los ogros, no todos son iguales. Hay algunos que aprenden a ser amorosos. Y vean, el gigante, hay un cuento que se llama El gigante enamorado. Léanlo, por favor. Hasta ahí termino para ir siguiendo la conversación. Qué bonito, muchas gracias. No seas malo, Armando. ¿Crees que puedas poner en el chat el nombre del cuento para que lo puedan tener ahí todas y todos? Fíjense cómo estos invitados especiales nos están compartiendo muchos elementos importantes de ser un educador, una educadora sexual. Uno, pues que hay un compromiso personal
con tratar de hacer lo más que se pueda por ser congruentes con lo que enseñamos. Y ya seas hombre o mujer, pues una de las grandes cosas que vas a tener que trabajar día a día y aunque después de cansadas volvamos o no volvamos, lo vamos a seguir retomando cada vez quizá con más conciencia, es precisamente la violencia, ¿no? La violencia en cualquiera de sus formas, porque la educación sexual, pues uno de los ejes fuertes es la prevención de la violencia, el bienestar, el buen trato, la educación para la paz, para el crecimiento mutuo. Y esos ejemplos donde Jorge se forma y Rocío también, pues trabajando mucho la revisión personal, pues son parte de los esfuerzos que nos tocan. Ahora nos tocan educadoras y educadores sexuales, somos si te formaste, pero también si estás en casa y estás educando, y también si vas en el metro, y también si haces una broma en una red social, y también si te toca con los niños y las niñas un tema relacionado con sexualidad, ¿no? Entonces, pues es ese compromiso, es como una invitación a decir, oye, trata de ser congruente para que participes de manera, por lo mejor que se pueda, hacia construir una sexualidad saludable. Y, y me quedé pensando también esto que compartieron de cómo hay veces que no se quiere tomar el tema afectivo en sexualidad y luego uno llega al grupo y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo le hiciste para hablar de pubertad sin afectos? O sea, ¿cómo si es un tema súper personal, si es un tema importantísimo para la identidad, que genera miedo, angustia, orgullo, felicidad, muchas situaciones, ¿no? Entonces, eh, nos, las invito, Rocío y Jorge, a que ahora que vayamos al tercer punto, que son los consejos, que nos gustaría que pues transmitan algún consejo que les parezca prioritario, que tomemos en cuenta esto, ¿no? ¿Qué hacer con el miedo a que cuando hablemos de sexualidad surjan afectos? ¿Qué hacer? ¿Cómo los voy a manejar? ¿Cómo los voy a gestionar? ¿Los tengo que controlar? ¿Escucho? ¿Dirijo? ¿Es mejor callarlos? ¿Es mejor expresarlos? ¿De qué manera los podemos expresar? Porque, porque los afectos son súper importantes. Veo que algunas personas están escribiendo preguntas en el chat. Después de que compartamos esto que es súper valioso, que Rocío y Jorge nos puedan compartir algún consejo práctico de los muchos que puede haber, daremos un espacio para ver si podemos responder estas preguntas que vienen aquí. Sí, pues yo creo que, miren, educar en sexualidad y no solamente, ¿verdad? Cuando no somos educadoras, educadores sexuales, pero sí somos educadores cotidianos de nuestros hijos, sí somos educadores de las infancias que están a nuestro alrededor. Creo que uno de los consejos que yo les daría es primero tocar a su niño, a su niña interior, mirarnos a nosotros mismos, ver que somos el producto de una historia personal. Yo hace rato les compartía un poquito de mi historia, de que, bueno, en esa época de mi vida la situación era difícil y mi mamá, mi papá no me pudieron llevar con el ortopedista. Sin embargo, bueno, y a pesar, y con esa historia y con otras más que se fue conformando mi historia y las experiencias que yo tuve, afortunadamente en ese momento tuve un amiguito, un compañerito que me escuchó, que me supo escuchar y que además era un niño sensible y me acompañó. Que se den cuenta con este ejemplo de que cuando hay alguien a un lado que puede ser un igual o que puede ser una persona adulta en la que el niño o la niña tenga confianza, el niño o la niña va a poder expresar sus emociones, sus sentimientos, sus preocupaciones o algún problema por el que está viviendo en ese momento.
Ahorita con el confinamiento, pues la verdad es que los niños y las niñas la están pasando muy dura. Estar metido en casa sin ese contacto humano, sin esa mirada del otro, pues la verdad es que para ellos es muy difícil. Los niños, las niñas tienen una gran cantidad de energía. Entonces, si nosotros también estamos metidos en nuestras preocupaciones, en nuestras angustias económicas, el miedo a enfermarnos, todo eso, pues hace que a veces quizás nos alejemos de los niños o cuando ellos se acercan a nosotros, no demos una respuesta satisfactoria. Entonces, ¿qué hacer para educar en sexualidad? Mirar a nuestros propios niños, a nuestras propias niñas, mirarnos y pensar, ¿cómo nos gustaría o cómo me hubiera gustado en ese momento en el que yo fui niño, que mamá, que papá o que un docente me hubiera resuelto mis dudas? Por ejemplo, de la pubertad, ¿no? Que mi cuerpo está cambiando, o del enamoramiento, cuando un niño o una niña dice, ay, alguien me gusta, ¿no? Armando, que habla mucho y tiene todo un proceso personal en cuanto a su masculinidad, a la construcción de su masculinidad. Cuando un niño regularmente dice, me gusta una niña, pues la verdad es que a veces papá, mamá, bravo, qué bueno que te gustan. En cambio, si una niña, sobre todo en preescolar, expresa, ya tengo novio y alguien me gusta, a veces inmediatamente es, no te puedes enamorar, no tienes edad, espérate a que crezcas, ¿no? Entonces, ¿cómo nos hubiera gustado que cuando fuéramos peques, mamá, papá o los maestros nos hubieran acompañado con esos miedos o con esas dudas o con esas inquietudes? Ahorita digo miedos y, por ejemplo, me acaba de venir a la mente un niño de preescolar en el que precisamente estábamos trabajando emociones, porque como dice Gema, hablar de sexualidad no podemos hacer a un lado las emociones. Y cuando entramos al grupo, los niños ya saben que nosotras como educadoras sexuales vamos a abrir emociones. Y a veces hasta sin preguntarlas lo dicen, ¿no? Bueno, les decía de este niño. Estábamos hablando de los miedos y un niño de preescolar me dice, yo le tengo miedo al diablo. Y entonces yo empiezo a indagar, ¿no? ¿Y tú quién crees que es el diablo? ¿O qué crees que hace el diablo? ¿Por qué le tienes miedo al diablo? Y entonces ya me empezó a decir que su abuelita le decía que cuando se porta mal, le decía, si te portas mal en la noche va a venir el diablo. Y entonces el diablo te va a castigar o el diablo te va a hacer esto o te va a hacer aquello, ¿no? Entonces, fíjense, educar en sexualidad es eso, no tratar de educar ni de corregir a un niño a través del miedo, sino a través de la palabra afectuosa, a través del amor, a través de la empatía, del cariño, ¿no? Los niños en la infancia viven todas sus emociones muy intensamente. Están aprendiendo a conocerlas, a reconocerlas, a expresarlas. Y si nosotros les vamos diciendo, no tengas miedo, sé valiente, sé fuerte, no llores, ¿no? Cosas así, pues la verdad es que no les ayudamos. Entonces, pues yo creo que ese sería mi consejo, conectar con esos niños, esas niñas que yo fui, para poder conectar desde esa mirada infantil o adolescente todas las inquietudes, los miedos, los temores o los problemas por los que pasan las infancias y las adolescencias. ¿Tú qué opinas, Armando? Ay, me encanta lo que dices, Rocío. Digo, ya tenía rato que no te veía, pero cuando te oigo, fascinado. Me dejas con muchas ganas de escribir en la noche. Y es que la escritura sana, ayuda a sanar. La escritura poética, la narrativa. Y es que siempre estamos contando nuestras anécdotas todos los días. O sea, estamos llenos de historias, acuérdense de eso. O sea, no hay ninguna otra especie que cuente una historia. O sea, no hay un león, bueno, a menos que sean fábulas, como el que no sabía escribir, ¿verdad? Y estaba enamorado y entonces anda buscando a todo el mundo para que le diga cómo enamorar a una leona. Y el león, pues, nomás sabe rugir. Estamos llenos de historias, ¿no? Busquen el león enamorado, se me hace muy bonito. Y hay momentos que las palabras no salen tan bien. Miren, cualquier cuento
Todos los cuentos, desde mi punto de vista, están llenos de género, de las historias de sexualidad y género, ¿sí? Todos los cuentos, nomás hay que buscarles. Vean las de Walt Disney, todas. Bueno. No más, esas más. ¿Verdad? Entonces, miren, por ejemplo, Los días raros, ese es un cuento muy triste para mí, muy triste, poco esperanzador. Entonces, de entrada, busquemos cuentos, historias esperanzadoras. Estamos en momentos muy desesperanzadores. Todas las noticias y las historias que nos dan es de historias que terminan mal porque no aprendimos cómo resolver de otra manera. Igual la sexualidad está llena de narrativas y de historias que en vez de ayudarnos nos confunden o hay una narrativa dominante que no nos permite ver otra. O la del papá es la única que se escucha en casa, o la de la abuela o del abuelo, pero la del niño no hay. Estamos en este cuento, es un niño que no tiene voz. Toda la historia no hay voz del niño. Y yo me enojo con este cuento y cuando lo cuento, le digo, a ver, ¿qué le preguntaríamos al niño? A ver, ¿cómo se siente? ¿Qué opina de lo que está pasando entre los enojos de papá y mamá? A ver, ¿está de acuerdo? ¿Le pidieron su opinión? Y entonces los niños en primaria, sí, maestro, yo le cambiaría esto, yo le agregaría esto. Preguntas desde el no saber, porque los niños tienen sus historias. Verdaderamente hagan preguntas. Ahora, hay muchos consejos posibles, pero una es de ser, no hay un saber, hay muchos saberes. O sea, no nos quedemos con una historia, hay muchas historias en uno. Recuperemos las experiencias. Una pedagogía basada en las experiencias, no en el ABC. Recupera la historia tuya, mamá. Esa historia esperanzadora que siempre quisiste. ¿Por qué se construyó así? Papá también. Educador, busquemos historias esperanzadoras del amor, de la relación de pareja, del buen trato, de la no violencia, de cómo, por ejemplo, apenas hoy me enteré de una historia de un niño que quiere disfrazarse de sirena. Está hermoso el cuento. Y yo me acuerdo con mi hija cuando yo estaba haciendo teatro, le dijo, a ver, hija, me voy a poner una falda como los árabes. ¿Qué se sentirá? A ver, y yo me ponía a bailar. A ver, papá, ¿cuándo es el último momento que me senté a contar una historia? Una historia esperanzadora. Una historia, ¿cómo juego al teatro? ¿Sí? Otro elemento, cuidado con el poder. Cuando alguien tiene la verdad, no hay una verdad. Hay muchas verdades y muchas preguntas sobre las verdades. Entonces hay que informarnos, hay que buscar alternativas. Hay que negociar los significados. Ejemplo, cuando yo le pregunto a un niño, ¿para ti qué es el amor? ¿Para ti qué es ser hombre? ¿Para ti qué es ser mujer? ¡Wow! Inventan cada significado tan bello y poético. Recupera las narrativas de tus hijos, de tus niñas. Busca desde sus imaginación, la ensoñación, tus deseos, ¿qué quieres? ¿Tu mamá alguna vez soñaste tal vez? Tuve una maestra que decía, no me acuerdo cómo jugaba de niña. Dice, ¡ah, sí, jugaba con elotes! Más se acordaba de la pobreza. No, pues hay historias, hay que rascarle a las historias esperanzadoras. Todo es un proceso. Todo es un proceso. No es que ahorita eduque y ya tenga la verdad, no. Lleva tiempo, así. Toma tu proceso, toma tu tiempo. Recupera el cuerpo desde otra mirada. El cuerpo no es estar sentado trabajando de 24 horas, papá, por favor. No solamente es trabajar. Mi papá cuando fue a terapia me dio un abrazo y lo amo. Dar abrazos. Y ya nos damos abrazos. Es decir, nombrar cosas desde el buen trato. Es decir, nombra aquello que no se nombra, pero que es importante. O sea, siempre estamos diciendo, no hagas esto, eso es malo. Le pregunto a un niño, a ver, ¿cómo quieres que te traten el día de hoy? Pues que no me peguen. Pero bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer en vez de que no peguemos? Pues que no me digan groserías. Bueno, pero ¿qué hay que hacer? En vez de eso, ¿qué? Hay que nombrar otras maneras y esas las tenemos. Tu espacio emocional, tu espacio corporal, tu espacio relacional, tu espacio mental. Date tiempo para ver diferentes espacios. Hay muchas, así que me quedaría corto en darte sugerencias.
pero hay que buscar espacios para construir esas respuestas, no solo en colectivo. Muy bien. Muy bien. Muy bien, pues ahí tienen varios consejos súper importantes, uno por uno, día a día, poco a poco, porque tenemos toda la vida para coincidir con nuestras hijas, nuestros hijos, para seguir aportando. Todavía podemos ir por ese abrazo con papá ahora, o mandarle una imagen, o mandarle un abrazo. Les voy a leer algunas preguntas porque nos quedan poquitos minutos. Espérenme. Bueno, les pido que chequen que Jorge les pasó varias obras, varios cuentos. Rocío, te mandan varios saludos. Con mucho gusto vamos a ver estas obras tan lindas que nos está compartiendo Jorge. También te agradecen tu sensibilidad, tu compartir, Rocío, también. Hay una compañera que dice, hay una obra de teatro que se llama Los hombres lobo viven en mi closet, que se trata de diversidad, también un tema pues muy importante para construir un mundo inclusivo. Dice, ¿tienen algunos consejos para padres y para los niños sobre este tema? Bueno, pues es lo que vamos a estar tratando de seguir compartiendo en las siguientes 2 jueves. Te sugiero que también puedas entrar al Armario Abierto, que es una librería sobre temas de sexualidad. En nuestra página de Instituto EFESA empezamos un blog donde vamos a ir compartiendo para docentes y para papás y mamás sugerencias sobre sexualidad. Ya no es la época donde no había recursos en sexualidad, ya hay materiales muy lindos. Yo empezaría por que nos está compartiendo Armando y me metería al Armario Abierto. Dice, podían volver a poner el nombre del cuento que mencionaron. ¿Lo puedes decir, Armando? El Sí, primero que bueno, compartí. lo puse, pero el gigante enamorado, hay uno, igual van a poner ahí mis datos o el de Gema o el de Rocío y podemos seguir mandando, hay una cantidad de libros tan hermosos, tan bellos, poemas, escrituras, videos, hay mucho material. Así que ahí estamos para cualquier cosa. Muy bien. Acuérdense que en la publicidad, donde me imagino que vieron el anuncio por el que entraron, viene el teléfono de Rocío y de Armando y viene también sus correos electrónicos. Y bueno, les pongo y si quieren ahorita ustedes, les pongo el correo del Instituto EFESA y si quieren ahorita que puedan, Rocío y Armando, de todas formas se lo ponen por si alguien no tiene la publicidad. Dice Jorge, ¿a qué instituciones fuiste al control de violencia? Vi que puso ahí abajo, Gendes se llama. Me parece que la página es gendes.org, ¿no, Jorge? Armando. Sí, si lo buscan ahí por Gentes, que es género y desarrollo. Sí, Ajá. lo van a encontrar. También Hombres por la Equidad está dando ahorita actividades gratuitas a los hombres por internet, que quieren trabajar su violencia. Hay varios grupos que ayudan mucho. En realidad son metodologías. Fue lo que fue Coriac, fueron grupos que fue Coriac y yo alguna vez, muy jovencito, le cuento rápido esto, fui a Coriac, según yo, fíjense, según yo, para que mi papá cambiara. Y lo que me dijeron, no, tú no vienes para eso, vienes para ti. ¡Ops! ¿Es cierto? Empezamos por uno. Esa fue una de las primeras lecciones del trabajo de masculinidad. Y la otra que me dijeron muy bonita, los hombres nunca tenemos la verdad. Oh, así es. Sí, sí, es un grupo bastante bueno, con buenas alternativas educativas, que ha desarrollado algunos materiales educativos en un tema
que cada vez va a ser más prioritario. No podemos avanzar a igualdad, equidad, bienestar mutuo si no trabajamos hombres y mujeres, a veces por separado, a veces junto, o cualquier identidad que se tenga, ¿no? Las que son privados, que quieren información, con mucho gusto les vamos a mandar la información. Gracias por compartir. Al contrario, gracias por comprometerse con este tema. Les mandamos un abrazo. Te mandan saludos, Rocío, también. Agradecen los consejos. Qué importante el buen trato en la educación y en la comunicación, claro, en la vida, y más ahora que si no paramos, si no le damos prioridad, sus hijos e hijas van a tener muchas dificultades en los próximos 5 o 10 años por todo lo que está sucediendo. Saludos, Rocío. El Armario Abierto es una de las librerías, pero es especializada en sexualidad, así que se les recomienda mucho. Gracias a ustedes. Dice, hay cuadernillos muy bonitos sobre sexualidad infantil que se llaman Me Conozco, Me Cuido, Me Quiero en la página de Indesol. Muchas gracias. ¿Dónde puedo ver la grabación? Vamos a poner estos videos en el canal de YouTube del Instituto EFESA, que así lo van a poder buscar. Y también hay otros que estuvimos trabajando. Gracias a ustedes, felicidades, muy bien. Pues creo que no hay alguna pregunta en particular. ¿Les gustaría decir algo ahorita que viene Navidad? Nos quedan 2 minutitos para cerrar. ¿Les gustaría decir algo? ¿Alguna forma como podamos participar en la educación sexual integral, por ejemplo en Navidad, por ejemplo a través de los regalos para los niños y las niñas? ¿Les gustaría comentar algo? Pues sí, yo creo que ahorita que viene Navidad podrían, no sé, tratar de cambiar un poquito quizás los estereotipos de género, y si su hijo, su hija les pide algún atuendo, algún juguete, que no nos vayamos con esto de que el rosa es para las niñas y el azul para los niños, que les permitan a los niños expresarse a través de todos los colores, igual todos los juguetes. Creo que un buen regalo sería un regalo al que nosotros como adultos no lo miremos estereotipado, que digamos, todos los juguetes son para todos y todas las niñas, toda la ropa es para todos y todas las niñas, ¿no? Eso sería algo muy bonito. Otra cosa bonita, como ustedes ya fueron dándose cuenta, la sexualidad o educar en sexualidad no es educar solamente en genitalidad, ¿no? Es educar en afectos, en el conocimiento del cuerpo, en el conocimiento de las sensaciones y en el cuidado de los demás. Entonces, acérquense a sus peques, y yo creo que cuando los escuchen, cuando las escuchen, entonces es una forma de resolver problemas. Ellos se sentirán amados, se sentirán importantes, se sentirán valiosos, y será uno de los regalos más bonitos que puedan recibir, la cercanía y el amor de ustedes. Gracias. Gracias, ¿Puedo Rocío. comentar algo? ¿Sí puedo? Sí, ¿Sí? por favor. Me hace pensar 2 cosas. Uno, hay palabras que duelen y hay otras que abrazan. Entonces, cuando tienes antenitas empiezas a percibir. Lleva tiempo desarrollar esas antenitas, pero sé que las tienes. Es tu experiencia. Que percibas cuando estamos, una palabra llega al corazón o llega al cuerpo o llega a la relación. Las palabras están entre ti y entre mí y se construyen. Y si quieren recetas,
Hay un libro que se llama Recetas de lluvia y de azúcar. Este libro de recetas hay para la esperanza, para la tristeza, para el enojo. Pero sé que en tu casa tú has construido recetas. Y hay una de esperanza que dice, utiliza todo lo que está en tus manos. Haz 2 maletas, una para meter lo que quieres llevar y la que no quieres cargar, no la cargues. En momentos de flaqueza se recomiendan los suspiros. Respira mucho, dale atención a tu cuerpo. Si quieres, puedes hacerte cosquillas. A veces, no tantas, por favor. Llevar una botella de agua y un bocadillo compartido sabe mejor. Pero si no quieres, es para ti. Date un regalo. Y volver a dormir en casa y comenzar de nuevo al día siguiente. Bate todo eso para que te dé esperanza. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por esas palabras. Muchas gracias por este momento tan afectivo, tan bonito que resultó esta charla. Solo me gustaría concluir que hombres y mujeres, como estamos ejemplificando aquí, participamos en la educación sexual. Nos toca a todas, nos toca a todos empezar desde nuestras fortalezas. Jorge tiene sus fortalezas, Rocío tiene sus fortalezas, tú tienes las tuyas y puedes empezar haciendo énfasis en una construcción positiva. Entonces, por ahí, pues les agradecen, que les encantó, gracias por, cómo conecta, ese todo. Y dice, gracias a Jorge Domínguez por ser un hombre sensible y enseñar a hacerlo. Muchas gracias, un abrazo, a llevar a cabo todo esto tan lindo. Muy bien, gracias a ti, Gema, gracias a todos y todas, a todes que nos acompañaron el día de hoy. Sí, Un abrazo gracias. cariñoso.